algunos comentarios con respecto a qué pasa si yo tengo que agregar herramientas, qué pasa si yo tengo que agregar maquinaria, qué pasa si yo dentro de mi presupuesto consideré subcontratos. ¿Cómo los agrego en mi planilla de recursos? Vamos a revisar esa información, más información adicional, porque con lo que nosotros vimos la semana pasada, con lo que vamos a ver el día de hoy y aclarar algunos puntos la próxima semana, con eso ya tendríamos para nuestra segunda entrega. Entonces nosotros yo la próxima semana les voy a traer la pauta donde ustedes tienen que revisar qué es lo que se va a entregar. Recuerden que yo ya les dije esto por lo menos debería venir avanzado. Dígame. En los grupos no coloca ahí como los materiales utilizados en la herramienta maquinaria. Sí. Y aparte de la mano de obra. Sí. ¿Cómo aparece ahí? Todo en esta hoja, hay otra hoja aparte. Todo se agrega aquí en esta hoja. Entonces, vamos a revisar un recurso de herramienta bien sencillo. Después ustedes lo asumen dependiendo las herramientas que ustedes tengan. Vamos a agregar, chiquillos, dentro de nuestros recursos, una pala concretera. En el caso de lo que son las herramientas, se pueden agregar de dos formas. Todo va a depender cómo ustedes hicieron su presupuesto, cómo hicieron su análisis de precio unitario, todo va relacionado con el presupuesto en sí. Entonces, si yo traje este como ejemplo, una pala concretera. Se puede hacer de dos formas la herramienta. Una es utilizando la unidad, y les vuelvo a repetir, chiquillos, todo depende de cómo ustedes hicieron su análisis de precio unitario y cómo asignaron esta herramienta, como también puede ser por desgaste. Entonces tenemos esas dos, o depreciación, que de repente se agrega en los análisis de precio unitario, el desgaste o la depreciación de las herramientas. Entonces también lo podemos hacer dentro y dejar el registro de nuestra hoja de recursos. Vamos a hacerlo de las dos formas acá con esta pala concreta. Lo voy a anotar yo acá. ¿Estamos en hoja de recursos? Sí, en la hoja de recursos. Ya, ahí yo anoté la pala concreta. Aquí el tipo de trabajo lo vamos a cambiar porque no podemos agregarlo ni por hora ni por día. Entonces, ¿a cuál tipo lo vamos a cambiar acá en este caso la pala? Por material. Si esta pala concretera yo la tengo dentro de mis valores por unidad, aquí yo le agrego la unidad. Recuerden que para materiales, en la etiqueta de material, yo agrego la unidad. Entonces aquí le voy a poner de unidad. Las iniciales, estas se arrojan por la primera letra que yo escribo acá. En el grupo, acá yo puedo dejar el grupo de herramientas. Recuerden que ese es netamente para llevar un orden, nada más, no afecta en mi programación. Herramientas. Y acá, en la tasa estándar, yo pongo el valor de la herramienta. ¿Cuánto sale una pala concreta? Ustedes que están ahí en el computador. 13.008. ¿Cuánto? 13.008. 13.800, eso sí me iba, ¿cierto? Siempre no. Entonces una pala concretera, según lo que me mencionó el compañero, sale 13.800. Le vamos a creer ahí. Y ahí donde está la tasa estándar, ustedes agregan este valor. Y cuando tengan que asignarlo a la partida, al igual como asignaron el maestro, el ayudante y todos los materiales, lo asignan de la misma manera. Les voy a agregar aquí 13.800.
Ahora, voy a agregar la misma herramienta porque yo no lo hice por unidad. Yo tengo considerado una pala, pero la tengo considerado por depreciación, o sea, por desgaste de la misma herramienta. Entonces vamos a agregar abajo la misma pala concretera, le vamos a agregar alguna letra, 1, 2 o 3 para ver la diferencia. Voy a poner pala concretera 2 para que se vea la diferencia. Lo cambiamos del tipo de trabajo a material. Y en este caso, en una especificación técnica del mismo proveedor de esta pala, a mí me hace referencia de que la vida útil de esta pala son 200 metros cúbicos. Él lo tiene considerado así dentro de sus especificaciones técnicas. Entonces la depreciación, a modo de valor, lo tengo que agregar de qué forma. Los 13.800 que a mí me cuesta la pala, lo tengo que dividir por los 200 metros cúbicos que van relacionados con la depreciación o el desgaste que me dijo a mí el proveedor. Yo lo busqué en especificaciones técnicas, pero de esta herramienta. ¿Cuánto le estaría dando esto a ustedes? 6,9. ¿Cuánto? 6,9. Ahí está. Entonces, acá, volvemos acá. En la etiqueta del material vamos a agregar por metro cúbico. ¿Por qué? Porque el desgaste de la herramienta va relacionado con eso. Considerando que mi partida, en la cual yo voy a trabajar esta pala, va relacionada con metro cúbico. Aquí se mantiene y si ustedes quieren la pueden cambiar. En este caso, como yo le puse ahí pala concretera 2, le pueden poner el P2. Aquí le pueden agregar por el grupo de herramientas y el valor que agregan acá viene siendo el valor que dijo el compañero, el 69. Y después cuando ustedes lo agregan a la partida, lo asignan y le ponen la cantidad de metros cúbicos correspondiente de la partida. ¿Se acuerdan que cuando nosotros agregamos el hormigón, el cemento y la arena, nosotros le agregábamos la cantidad total que tenía esa partida? Acá también vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a usar como herramienta. Sea sencillo. Era enseñando vendido. Para que le hiciera. Que te la deja. Y se nota ese. Pues esta vez no tenía pega era con alguna diferencia, pero no entiende lo hace. Como trabaja con pero no hay campo. ¿Se entendió acá, chiquillos, cierto? Y el buen que era campo. ¿Sí? Ya, vamos con la siguiente. Vamos a agregar un recurso de maquinaria. Vamos a agregar, por ejemplo, una placa compactadora. Agrego, me voy a sacar ahí una fila para que se note la diferencia. El tema es que no atrasa. Placa compactadora. Acá el tipo de recurso lo vamos a mantener como trabajo. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando nosotros arrendamos herramientas, o sea, arrendamos maquinarias, las arrendamos por hora y las arrendamos por día. Y ese viene siendo la información que nosotros podemos agregar acá. Entonces mantenemos el tipo de trabajo. Aquí en la etiqueta de material no se agrega nada por el hecho que no es un material. Y en el grupo también podemos agregar acá un grupo de maquinaria. Ahí. Entonces, ahora, ¿cuánto sale, chiquillos, un arriendo de placa compactadora? Puede ser por hora por día. Busquen en internet y lo vamos a agregar acá. 20.000.
11.200. Porque el proveedor de la paga me dice la especificación de generación de 18. Nada, luego sí, es que los 13.800 es de la unidad. Y el de abajo es la depreciación que yo voy a tener de rango. Entonces, esos 3.800 lo divido por los 200 que me va a durar por los 200 que me va a durar eso es lo que me dice a mí el proveedor. El proveedor te va a rendir hasta 200 metros cúbicos. Y de ahí, solo ya no te va a servir. Si se rompe, y jugar los 200 y de ahí no se hace. La división de esto y esto vendría siendo el valor. Entonces este valor es por metro cúbico. Ya, disculpen, ¿cuánto me dijeron que salía? 11.200 por hora por día. El día. Ya. Entonces, 11.200 y recordemos, chiquillos, que para que se cambie de hora a día, los 11.200 le agregamos el slash y le ponemos una D. ¿Qué me iba a preguntar? Yo, el tema del desgaste de herramienta ocurre cuando el maestro viene con su propia herramienta y cobra en forma adicional, porque no me veo en otra situación, porque me dijo, es para calcular los totales y para calcular cuando los uno metros. hace de repente análisis de precio unitario, uno le pone el desgaste de las herramientas correspondientes. Entonces, si nosotros lo queremos agregar para dejar nuestra programación redonda, donde tengamos toda la información, lo podemos agregar de esa forma. Pero este es una manera. Recuerden que muchas veces en horas se toma de otra forma. Es lo mismo con el tema de los rendimientos de los viejos. Uno dice, ya, pero ocupen aquí el Honda. Pero el Honda no es 100% lo conveniente cuando uno trabaja en obra, porque es distinto el rendimiento que tienen los viejos en obra a lo que me dice el Honda. Entonces ahí de repente hay como una discusión con algunos profes con respecto de que no tienen que ocupar el Honda los alumnos y otros dicen, ay, ocúpenlo para un tema de práctica solamente. Ya, ¿por qué? ¿Hay que hacerle 9 horas por el día o porque si escribo día no me deja? No, solamente la D. Slash D. Entonces por eso, es como para temas de ejemplo que ustedes pueden agregar y lo pueden buscar. Ya. Pero si a mí en hora me dicen que la depreciación, no sé, de más o de menos, se agrega esa información según lo que me igual, diga el presupuesto. Porque por cuadrilla igual se podría tomar y sería como más eficiente ponerle la cantidad de pala por cuadrilla, porque con eso igual no podría ser como definir por cada uno. Pero por eso le digo, las programaciones se hacen en base a cómo tú tienes tu presupuesto en obra. Yo aquí lo que les entrego a ustedes son como ejemplos, que es lo que le puede Por ir eso apareciendo le quería a ustedes. preguntar, que porque lo he visto incluso las palas hasta los gastos generales. Sí. Por eso. Ya, era eso. Por eso, hay que ver ¿cachai? Con 4 cuadrillas, ¿cachai? ¿Cuántos son? Calcular mis palas y lo metí en el costo general. Así mismo, compañera, adelante. Para no darle ninguna cosa, si la ocupar en varias, costo general y lo ocupar en varias. Porque esta weá es para uno, que si un material te sirve para una partida, es para esa partida. En cambio, si la metí en el costo general, simplemente la voy a usar. Y el rendimiento necesita el rendimiento de la cuadrilla, más los metros cúbicos de la que sea. Y por eso el desgaste no tiene ni pico. A menos que el maestro venga con su propia herramienta, que sea como única aquí y allá. Encima para taller, para esta wea, tengo que venir aquí el siguiente mes. Aquí tengo que ir a clase porque están presentando y tengo que faltar como 3-4 semanas. Ver una presentación y presentar. Y ahí recién, en junio recién tenés que venir a ética. Y el día todo. Y tengo una presentación. El profe dijo, no vengan a la clase si no tengo una presentación.
¿No? Tal vez no es tan difícil. Mira, Calceta va a estar ahí, pero hay un profe nuevo que pusieron y parece que era Rodrigo, empezaba con él, ¿no? Que es el que corta el queque ahora, el que está así como rajando. Y ese es el que cachas que veo como alumno aquí en la porque ha hecho muchas preguntas, muchos han dicho lo de que defendieron en segundo pasado, que le hacía preguntas de weas que no pasaban aquí, porque venía de otro lado. Entonces, bueno, hay otro que vamos a agregar, chiquillos, en su contrato. eso es como partiendo por costo, en vez de material, Entonces, costo. si yo tengo dentro de mi presupuesto no mano de obra de mi empresa y tengo asignados subcontratos, también los puedo agregar. Pero va a depender también cómo es el trato que yo tengo. Recuerden que hay algunos subcontratos que solamente hacen instalación y hay otros subcontratos que es instalación más material. Entonces hay que tener ojo ahí cómo nosotros vamos a agregar la información. Vamos a agregar un subcontrato solamente de instalación. Entonces vamos a poner instalación de porcelanato. Entonces aquí voy a poner instalación de porcelanato. Acá, en el caso de la instalación y el subcontrato, dentro de lo que son las programaciones, hay personas que lo agregan como costo y hay otros que lo agregan como material. En este caso, para mi caso, yo considero que es mejor como material. ¿Por qué? Porque comúnmente uno hace los tratos con el subcontrato en base a la unidad de medida de la partida. Si nosotros estamos subcontratando una instalación de cerámica, comúnmente uno hace el trato por metro cuadrado. ¿Profe dice la 18? ¿Qué cosa? En la 18. Instalación, ¿está acá? Instalación de porcelanato. A ver si me puedo acercar. Ahí está. ¿Ya? Supongamos en el caso de la enfierradura pasa exactamente lo mismo. Si nosotros vamos a hacer, vamos a agregar o vamos a traer un subcontrato de instalación de enfierradura, el trato lo hacemos por kilo. Entonces acá, a lo que es la instalación del porcelanato, yo lo voy a cambiar por material. De aquí lo cambio por material. Entonces yo le puedo agregar aquí en la etiqueta de material, se ve esto ahí en la etiqueta de material, lo voy a agregar por metro cuadrado. Acá lo voy a dejar así y aquí, que son los grupos, le voy a poner nombre de subcontrato. Ya, para que esté dentro de mi grupo de subcontratos. Y en la tasa estándar yo voy a agregar el valor de cuánto me va a salir el subcontrato por metro cuadrado. Solamente de instalación. ¿Cuánto sale eso? 12.000. ¿Cuánto? 12.000. 12.000. Sí. Pero hay que ponerle por metro cuadrado, ¿no? Acá. Ah, ya. Se aplica la unidad de medida. Así al igual que los materiales, nosotros agregamos acá, esto también va la unidad de medida. El tipo, el material, 12.000 por metro cuadrado. Pues ya como el de arriba le
Ya teniendo esto, ya ustedes agregaron toda su maquinaria, su herramienta y su subcontrato, nos devolvemos al diagrama de GAN. Ahí. Voy a alejar un poquito. Ahí está mi diagrama de GAN. Y yo, así como asigné la mano de obra y asigné los materiales, puedo ir asignando. Pongamos acá, no sé, puedo agregar la pala. ¿Dónde la tengo? Ahí está. Le pongo a aceptar. Y le quiero agregar acá la placa compactadora. Ahí. Y le pongo a aceptar. Entonces voy a ir agregando los otros. Profe, disculpe, ¿podría repetir ese paso? ¿Cuál? Desde el principio, por favor. Este. Para poder asignar, recuerden, chiquillos, que yo la semana les enseñé dos formas. Una, en la misma columna de recursos, aquí, que nosotros le dábamos clic a la flecha, pero voy a aumentar ahí. Ahí está la flecha y aparece el listado de los recursos y uno los va eligiendo. O si no, nos íbamos acá a la partida, le damos doble clic a la partida y aparece esta ventana emergente que va relacionada todo con la partida. Aparece en general, aparecen las predecesoras ahí y aparecen los recursos. Y aquí en los recursos yo voy agregando los recursos que ya había agregado con anterioridad. Vamos a agregar esta pala aquí. Entonces ahí aparece por unidad. Si yo quiero agregar dos, de aquí mismo le agrego las dos. Recuerden que aquí en unidades ustedes tienen que agregar las cantidades correspondientes a la partida. Como yo tengo aquí arena, y si yo tengo considerado, no sé, 5 metros cúbicos, yo aquí le agrego los 5 para completar la partida completa. Entonces tienen que tener ojo, no es solamente asignar un material, sino que ustedes tienen que poner la unidad completa que voy a utilizar para esa partida. Y ahí le pongo a aceptar. Entonces aquí, Profe, dígame. pero si tiene 5 metros cúbicos, ¿por qué le puso dos palas? Es a modo de ejemplo. Si quieren ponerle una, le pone una. Todo depende como ustedes tengan sus archivos. Ya en caso de que yo tenga 10 metros cúbicos, ¿tengo que poner 10 palas? No. Entonces, ¿qué no No, entendí, no, profe? no, todo depende como usted lo tenga. Esto que yo estoy agregando aquí a modo de ejemplo, porque nosotros no tenemos partidas A, B y C, nosotros tenemos partidas de pavimento, partidas de hormigón, partidas de enterradura. El archivo que yo estoy trabajando aquí es a modo de ejemplo para que después ustedes lo hagan en base a lo que ustedes mismos hicieron. Si ustedes tienen la partida de pavimento, ustedes tienen que agregar a esa partida de pavimento todos los materiales y la mano de obra de pavimento que ustedes tienen de porcelanato. ¿Ya? Les vuelvo a repetir, esto de acá es a modo de ejemplo. Imagínense que tengo un maestro, cemento, arena y una placa compactadora. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Ya? Entonces, esto es simplemente a modo de ejemplo para que ustedes vayan viendo dónde se va agregando la información.
Eso mismo también lo iba a decir. ¿Qué estamos haciendo? Pero, de hecho, mi trabajo. Yo trabajo de ahí. Ah, No, sí, yo no ese error de No sé qué será. Yo no soy como Yo depende, ocupo el auto casi para ir al supermercado y a la feria. No lo ocupo, yo ocupo mi auto para ir al supermercado y a la feria. sí, por eso decía que se trata de Para allá no. Ya, entonces tenéis que hallar todo, ya, te cacho. De ahí, pues, de mi socio ocupo el auto de él. Pues lo tiene hecho mierda ya, así que ¿para qué hacer mierda tío? Hay un chico, no me suena más. O sea, no puedo para ir a la feria y ya. Sería. Ya chiquillo, un poquito de atención acá. Como le apareció a la compañera y acá como me aparece a mí. Cuando le aparece ese bonito rojo aquí en el costado, significa que yo tengo sobreasignación de mano de obra. O sea que yo tengo asignado a mi trabajador 2 o 3 o no sé cuántas veces, dependiendo de qué es lo que aparezca ahí, en un solo día. Entonces el Project inmediatamente me lanza esta información y una alerta diciendo de que tenemos una sobreasignación del mismo maestro, del mismo ayudante o del trabajador correspondiente que nosotros hayamos asignado. Así. Para poder sacar ese monito rojo de ahí, chiquillos, se puede hacer de muchas maneras. Una es que uno mismo o las personas que están a cargo de la programación empiecen a ver y empiecen a mover a los maestros correspondientes. Ya, como este maestro está trabajando aquí, este trabaja, no sé, de tal día a tal día, lo vamos a mover y empezamos a hacer una reprogramación de manera manual de todos los trabajadores que nosotros tenemos, cosa que no se topen en un mismo día y no nos aparezca esto que tenemos acá. A pesar de que yo hice todas las reprogramaciones y puede que a lo mejor si necesitemos más mano de obra, yo tengo que agregar más mano de obra. Y eso lo agrego en la hoja de recursos. Entonces ahí tenemos una segunda manera. La voy a agregar para que recordemos cómo vamos a la hoja de recursos. Me estaban preguntando ahí también. Voy a la hoja de recursos y voy a agregar otro recurso más. Voy a agregar al ayudante 4. Le voy a agregar los mismos valores. Álvaro me dolió. Y aquí voy a agregar al maestro. Pagar por la hora o de una tabla Al maestro 4. Ahí tenemos otra manera de poder agregar más mano de obra. Me voy a volver al diagrama de Gantt y el silencio, que después ustedes mismos están preguntando qué es lo que está haciendo la profe. Me devuelvo al diagrama de Gantt. Y la otra manera de poder ver esto es ir al menú de vista. Voy al menú de vista y voy al organizador de equipo. ¿Para qué se hace eso? Para poder ver cómo o a dónde yo tengo la información de de esta mano de obra, para ver qué es lo que voy a hacer. Si ustedes se dieron cuenta bien, acá en mi hoja de recursos también me aparece en rojito y me muestra que es el maestro 3 y el ayudante 3 el que tengo sobreasignado. Entonces es ese a quien yo tengo que distribuir dentro de mis trabajos en el diagrama para que desaparezca esa sobreasignación.
manera también, chiquillos, es que nosotros le dejemos la pega al mismo proyecto, pero ahí hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno le deja la pega al proyecto de que él haga esta asignación o reorganización de mis trabajadores, muchas veces cambia los días y las vinculaciones que yo ya tengo. No significa que no se haga, igual se realiza. Voy a activar acá la tarea de resumen y, por ejemplo, voy a seleccionar las tareas, voy a ir al menú de recursos y en el menú de recursos, aquí en esta parte de aquí arriba, aparece redistribución de selección, redistribución de recursos y redistribuir todo. En este caso, yo voy a redistribuir la mano de obra, pero si esta se redistribuye, yo quiero que también lo redistribuya con toda la información de mi proyecto. Entonces le voy a poner redistribuir todo. Y al momento de hacer esta redistribución, acá ya desapareció la sobreasignación porque me organizó las partidas para que no se topara un maestro con otro. Esas son algunas de las maneras para poder sacar esta sobreasignación que tengo de los trabajadores. No significa que sea la única, en el proyecto aparecen muchas más, chiquillos, para poder trabajar. Cuando nosotros ya tenemos toda la información en mi archivo, ¿a qué me refiero? Todo lo que nosotros hemos visto, el itemizado, con los días correspondientes que se sacaron en base a las publicaciones y a los rendimientos que ustedes tienen de la mano de obra, asignaciones con respecto al calendario, los tipos de calendario que ustedes van a tener dentro de lo que es su programación, las vinculaciones, la hoja de recursos con todos, pero chiquillos, todos los recursos para que nos arroje también el presupuesto correspondiente de la obra, asignar la mano de obra, asignar los materiales, todo lo que ustedes tienen que agregar acá. Con esa información yo ya tengo mi obra programada. Todo esto se hace antes de, ¿a qué me refiero? Antes de entrar a la obra. Todo lo que nosotros estamos haciendo hasta lo que es la asignación de recursos se realiza antes que comience la obra. Esto es lo que se entrega a la obra para que después se comiencen a hacer las reprogramaciones, para ver cuánto hemos gastado, para ver temas de mano de obra, para ver los avances, etc. Entonces, si dicen, yo ya tengo todo listo, hasta lo que hemos pasado hasta el día de hoy y que me cuadra con mi presupuesto, esto vendría siendo la programación de obra. Y eso es lo que nosotros vemos y empezamos a hacer un comparativo cuando empezamos a trabajar y comienza nuestra obra. Para poder dejar designado acá en el proyecto y que quede esta como la programación base, nosotros tenemos que activar otra herramienta que se llama la línea base. En el proyecto existen varias líneas bases, porque todo va a depender cómo nosotros vamos a ir trabajando. Puede que el presupuesto que tenga hasta el momento, en un mes más cambió, la obra todavía no empieza, entonces podemos generar otra línea base. Entonces ahí va a depender cómo se hagan las programaciones. Donde yo dejo asignado eso, me voy a ir al menú de proyecto, aquí justamente donde estoy, y me voy a ir donde dice establecer línea base. Le voy a dar clic y aparecen dos opciones. Una es establecerla y la otra es borrarla. Puede que a lo mejor yo me haya equivocado en algo, entonces, y ya hice establecer línea base, pero como me equivoqué en algo, la borro para que quede con la programación correcta.
En este caso voy a establecer la línea base. Le voy a dar clic y me aparece esta ventana emergente. Ya, yo aquí tengo mi ventana emergente y aquí donde dice establecer línea base, si ustedes se dan cuenta, aparecen varias. Nosotros vamos a elegir la primera, la que no tiene ni siquiera número. Esa. Y aquí abajo, ¿para qué? Para el proyecto completo. Y le pongo a aceptar. En estos momentos no se ve reflejado acá, no se ve reflejado ni en los días, no se ve reflejado ni en el diagrama, pero ¿dónde tengo que ir para que se vea reflejado mi línea base? Me voy a ir al menú de tareas, aquí, donde dice diagrama de Gantt, donde están las flechitas hacia abajo. Recuerden que aquí aparecen distintos gráficos y hojas, y nos vamos a ir donde dice Gantt de seguimiento. Aquí mismo, Gantt de seguimiento, y le voy a dar clic. Y al momento de darle clic, en el costado izquierdo me aparece la misma información que yo tengo en el diagrama de Gantt, pero acá el diagrama ya me muestra otra información. Me lo muestra así, me muestra los porcentajes, y en la parte inferior, lo voy a acercar aquí, aquí en la parte inferior, si ustedes se fijan, aparece una línea de color gris. Esa línea de color gris es mi línea base. Ese vendría siendo mi programación de obra. Y de ahora en adelante, todos los cambios que yo realice se van a hacer en base a eso, y yo voy a tener un comparativo dentro de mi obra. Si hay alguna obra que se demoró, o sea, no obra, hay alguna partida que se está demorando más de lo que debería haber presupuestado, acá se ve reflejado. Si es que tengo que agregar los porcentajes, acá yo voy a tener un comparativo correspondiente con respecto a esos porcentajes. Supongamos, acá, voy a agregarle porcentaje a mi partida. Le voy a dar doble clic a la partida, me voy a ir a general, que eso lo vimos la semana pasada, y aquí donde dice porcentaje completado, no sé, le voy a agregar el 50%. Y le voy a poner a aceptar. Entonces, si ustedes se fijan aquí, se ve representado ese 50%. Y aquí también me lo muestra con números, y en la parte superior, que viene siendo, acá yo le puse obras previas en A y en B, me muestra el porcentaje de lo que tiene obras previas, no solamente la partida A, sino que la obra previa completa. Entonces ahí uno empieza a sacar datos de la información que uno mismo está entregando. Me voy a alejar un poquito. Ahí. El día de hoy, chiquillos, también vamos a agregar más información para que empecemos a ver este juego de cuánto es lo que he ido avanzando, cuáles son los costos que voy a ir adquiriendo dependiendo de los avances que tengo, etc. Voy a aumentar aquí para que se vean las otras columnas aquí al lado. Y voy a agregar una columna que se llama CPTP. Los datos que vamos a agregar ahora, las columnas que vamos a agregar, van a ir relacionadas para que nosotros podamos generar la curva S de mi proyecto. La curva S en el proyecto se hace de forma automática, dependiendo de la información que nosotros estemos agregando. Pero para que nosotros la veamos reflejada, tenemos que agregar columnas con información. Y una de estas es esta columna, la CPTP.
La CPTP, chiquillos, es el costo presupuestado de los trabajos programados, o sea, de los trabajos que yo ya tengo programado acá. ¿Cómo lo activo? Recuerden que acá, en la parte superior en el proyecto, ya vienen predeterminadas las columnas, hay que solamente buscarlas, y las buscamos con la letra que aparece ahí, CPTP, y ahí aparece. ¿Agregamos la columna nueva, profe? Sí, agreguen la columna. Y si ustedes se fijan, inmediatamente me va agregando valores. ¿Pudieron agregar el CPTP? Sí. Y si se nos olvida qué significa CPTP, ustedes se acercan aquí a la parte superior y les dicen la leyenda qué es lo que significa, ya porque uno de repente se les olvida la leyenda que quiere decir. Y ahí dice el costo presupuestado del trabajo programado. Costo presupuestado del trabajo programado. Estos valores que aparecen acá, chiquillos, van relacionados netamente con la línea base. Si yo no tengo activada la línea base, no me va a aparecer absolutamente nada, me van a aparecer solamente ceros, como aparecen aquí. Ya, porque este trabaja ya con la línea base activada, o sea, teniendo una base para saber cómo yo voy programando más adelante. ¿Y con qué otro dato también trabaja este? Es con la fecha de estado. La fecha de estado es como un supuesto que uno va agregando dentro de mi archivo para ir viendo los valores con los cuales yo estoy trabajando. ¿Dónde me tengo que ir? Me voy a acercar acá. Me voy a ir al menú de proyecto. En el menú de proyecto me voy a ir ahí donde dice fecha de estado. En la fecha de estado, por el momento, me aparece que no está determinada. Entonces yo le voy a dar clic aquí y me aparece esta ventanita emergente. En esta ventana emergente yo puedo ir haciendo cambios. Supongamos mi obra empezaba el 14 de abril. Si yo cambio esto, no sé, le pongo acá el 10 de abril y le pongo aceptar, inmediatamente mi columna de CPTP me aparece con 0. ¿Por qué? Porque significa que mi obra todavía no ha empezado. Entonces yo no tengo valores de por medio. Pero si yo la fecha de estado la cambio, voy a ir acá, le doy doble clic y no sé, agrego el 30 de mayo. Le pongo aceptar, me arroja todos los valores que yo tengo, en este caso de mi proyecto, ya que esos valores van relacionados con los recursos que yo agregué acá. Todos los recursos que yo agregué acá se ven reflejados aquí. Entonces el CPTP va a trabajar con la línea base y va a trabajar también con la fecha de estado. Vamos a ponerlo aquí. Con la línea base y la fecha de estado. Teniendo fija esta y moviendo esta, me van a salir los valores que tenemos con CPTP. No, también la invitacional se nos quitó y está
¿Cuántos metros son? La partida. Independiente. ¿Cuántos metros? Del 12. ¿Qué cosa? Ah, sí. Yo tengo grabado. Subo la weá al canal. No voy a subir. Sí. Y no subí. Pero en privado subo toda la web. Lo subo en privado, como para mí. Ay. La fecha de corte esta. Claro. En cambio, claro, si ponemos el pero está dentro de la categoría antes ya va a contar hasta ese día. No del completado, pero establecido. Ya, vamos a agregar otra columna más para que después con esta información vamos a hacer nuestra prueba X. Vamos a agregar el CPTR. Otro más. Sí, que es el costo presupuestado de los trabajos realizados. CPTR. Ahí está. Ya. Y esto que está aquí,
va relacionado Ser con programado y el otro real. el porcentaje completado. La programación real. En el caso mío, solamente me aparece un valor acá y no me aparece el valor completo que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo un 50% de la partida. Entonces, cuando yo empiezo a agregarle porcentajes a cada una de las partidas, esta columna me va a ir agregando los valores, pero solamente los valores que yo le asigné a cada una de las partidas. Vamos a activar inmediatamente otra columna que vaya relacionado con esto, para que no tengamos que darle una vuelta tan larga. Ve que yo me metí acá, le daba doble clic aquí, me iba a general y de ahí recién le ponía el porcentaje. Entonces lo vamos a hacer de una manera más simple y más rápida. Voy a nuevamente aquí a correr y voy a agregar acá otra columna que se llama porcentaje completado. Ustedes le dan clic en la primera que les aparece ahí. Es la primera que les aparece a ustedes ahí, la que dice porcentaje completado. Y ahí, en el porcentaje completado, ustedes van agregando los porcentajes. Por ejemplo, aquí en vez de 50 le voy a agregar 80. Y los valores me van a ir cambiando. Aquí le voy a poner 50. Aquí, no sé, 25. Este, 70. Entonces, a medida que yo le voy agregando los porcentajes de avance que yo tenga, inmediatamente me va arrojando los valores. Bien. Creo que ese porcentaje lo vamos poniendo a criterio de uno. Sí. Después obviamente yo les voy a dar un listado, les voy a decir ya chiquillos, en esta partida van a tener que hacer por eso, etcétera, pero ahí va relacionado con la entrega. Pero cuando ustedes estén, o si es que les toca trabajar este programa en OR y tienen que ver el porcentaje, ahí tienen una manera de ir agregando los porcentajes. Lo vaya actualizando. Mira, el programado, el que tú programas con los tiempos que tú programas, un tiempo establecido. Y el real es según el avance que vas teniendo en forma real, que se van aplicando por lo mismo que estás aplicando, por porcentaje es lo que vas haciendo. Y ahí es que ahí la curva S la haces tú, porque ahí se va cruzando, ¿cachai? Puedes verificar la programada con la real, ¿cachai? Y la real siempre en un punto va a empezar a bajar, ¿cachai? ¿Por qué? Y por lo general es donde tenéis más inversión de horas, porque es la hora gruesa. Y ahí es donde está el pic más alto, ¿cachai? Porque es así. Y justo en la hora gruesa sube. Y ahí por lo general donde, como es progresivo, ¿cachai? Si tenéis un atraso ahí, te va a ir sumando y se va a ver así asquerosa. Por ejemplo, que tengáis un 14%, ese se va a ir creciendo tanto más adelante si no lo paráis. Por eso los porcentajes tienen que ser como muy minúsculos. Tenéis que estar revisando todo el tiempo, por lo general diario o semanalmente. Todo lo que le vais cargando información a la misma revisión, y lo puedes ir dejando el registro parcial. De hecho, se deja el registro. Por ejemplo, soy de revisante, porcentaje de avance, Y lo voy, ¿cachai? Como predecir, ¿cachai? ¿Dónde va a ir? Entonces, tú ahí así las reprogramaciones, ¿cachai? Poner 2 ayudantes más aquí, 3 maestros más aquí, poner, ¿cachai? Una cuadrilla más. Entonces ahí va a ir compensando, ¿cachai? Pero igual de un costo que no te incorpora. Un accidente te manda a la verga. por ejemplo, hay que llegar a ese curso de esta salada, independiente de que sea hay un caso conveniente ahí me consta que de la control de la tiene una porque anteayer y ayer el jornal y el carpintero y la pega con la tallería
Si bien es relativamente chica, el El espacio último. es súper complicado. El último chiquillo ya está. Entonces la pega es súper delicada. El último que vamos a Para que quede agregar bien, es de el hecho está quedando CRTR. Sí, que es el costo real del trabajo realizado. Entonces aquí voy a agregar una columna. Tiene el otro. Esta columna, ahí está. CRTR, ahí está. Ahí está. Vamos a alejarnos un poquito porque ya no se Y esto de acá va relacionado con los trabajos que se han ido realizando, como dice ahí. Vamos. ¿Poner otra? Voy a ocultar ahí. Ya, ahí está. Entonces, dependiendo de los trabajos que se van realizando, van a ir saliendo los valores acá. Hagamos un supuesto. Supongamos si en alguna de las partidas yo me demoré más días, efectivamente estos valores van a ir cambiando. No sé, en vez de 2 días, yo me demoré, no, acá, en vez de 3 días, yo me demoré 5, acá, o 6, el valor efectivamente me van a ir cambiando acá. Si yo tengo el porcentaje del 100%, antes mi partida era de 1.300.000, pero como me demoré un poco más de días, ya la partida del costo real, realmente de lo que se realizó, vendrían siendo 1.500.000. Entonces ahí uno empieza a sacar la información que yo les mencionaba a ustedes. De ahora en adelante uno va haciendo este juego relacionado con las partidas que uno va trabajando y los costos que va realizando. Por ejemplo, Que es como para cachar dónde voy a asignar más mano de obra, para tomar contramedida más que nada. Y bueno. Y ahí le ponen el tiempo por día. No te dejo poner porque no falta material. Tiene que ser trabajo. Chiquillos, otro ejemplo más. Supongamos que estaba revisando aquí. Yo tengo esta partida que me dice que es de 10 días. Vamos a... Supongamos, yo dentro de mi obra, chiquillos, silencio, dentro de mi obra, yo me di cuenta que estoy atrasada en todas mis partidas, entonces tengo que empezar a reducir algunas partidas. Una de las maneras de reducir partidas es obviamente asignando más mano de obra para que se pueda trabajar más rápido y terminemos en menor tiempo. ¿Cómo yo lo realizo acá en el PROI? Voy a ver esta que tiene más días, la D. Si yo me voy acá a las propiedades de la partida, me voy a recursos, uno tendría a agregar recursos, el maestro 4 y el ayudante 4 que agregué en delante para que lo utilicemos. Ayudante 4. Y le pongo a aceptar. Pero cuando yo le pongo a aceptar, no me cambió. Yo le asigné la mano de obra y a pesar de eso no cambió la información. Entonces me voy a devolver, voy a borrar esto, voy a suprimir esto y voy a suprimir esto. Ahí mismo, en la misma ventana de la información
de la tarea, me voy a ir a la pestaña que dice avanzado. Ahí, avanzado. Aquí también viene información con respecto a esa partida y me voy a ir acá, a este lado, donde dice condicionada por el esfuerzo. Aquí. Y ahí donde dice condicionada por el esfuerzo, le voy a dar un check. Ahí está. Y ahora me voy a devolver nuevamente a recursos y ahora sí le voy a asignar el recurso del ayudante y el recurso del maestro. 4. Y le voy a poner aceptar. Ay, me lo sobreasignó, pero vamos a ir acá. Ahí sí. Vamos a ver que avanzado. Vamos a borrar acá. Aceptar. Hoy me gusta reorganizarlo, disculpen chiquillos. Ya me lo puse de forma automática, me gusta reorganizar. Avanzado, condicionado, aceptar. Ya. Vamos a volver aquí. Acá. Supongamos acá esta partida que está aquí dura 8 días. Ya, porque la otra me sale una sobreasignación, entonces no la puedo realizar. Si esa partida dura 8 días, voy a ir aquí a avanzado, voy a ir a condicionada por el esfuerzo, en recursos, voy a agregar un maestro más, le pongo aceptar y de 8 días me los cambia a 6. Pero lo mismo es lo que yo les mencionaba, cuando uno tiene que organizar sus maestros para que efectivamente estas sobreasignaciones no me aumenten la cantidad de días. Como empezó a hacer esta redistribución, mi proyecto duraba 37 días y donde hizo esta redistribución ya está haciendo 38. Entonces por eso el que el proyecto te haga esta redistribución, de repente hay que tener bastante ojo para que no les vaya a pasar eso, y la única manera de hacerlo, ir revisando cada uno de las asignaciones que yo tengo para los trabajadores. Entonces ahí es un trabajo un poquito más largo para poder hacer este tipo de programación. Ya teniendo esta información que yo les mencionaba de los recursos, los informes se comienzan a aparecer de forma inmediata, dependiendo de los porcentajes de avance, dependiendo también de las fechas que yo vaya agregando. Y si yo, por ejemplo, me voy al menú de informe, en el menú de informe aparecen efectivamente distintos tipos de informes que yo puedo sacar. Supongamos aparecen los de sobreasignación, los de recursos, los flujos de caja, los informes de valor acumulado, aparecen las tareas críticas. Lo importante es tener ordenado el proyecto para yo poder empezar a sacar información. Por ejemplo, si yo quisiera sacar la curva S, ya yo tengo todo bien organizado con toda la información que acabamos de ver hasta el momento, y todo nos coincide según nuestro presupuesto y los días que nosotros tenemos para la obra, me voy a ir aquí al menú de informe, me voy a ir a costes y voy a ir donde dice informe valor acumulado. Y en el informe de valor acumulado de forma automática, este que aparece aquí es la curva S de los datos que tenemos así de manera al azar. Entonces, si ustedes organizan bien, todos estos informes, chiquillos, van saliendo de forma automática. Lo importante después es entender la información que me está entregando el proyecto. Por eso yo le decía, hasta los recursos, esa es mi programación. Yo con eso me baso para poder hacer una programación de obra. El resto que estamos haciendo y que vamos a seguir revisando los informes cuando uno está en obra y va viendo el tema de los avances, va viendo el tema
de las manos de obra, va viendo el tema de los recursos, cómo voy en cada una de las partidas y también los costos que me arroja este movimiento que voy haciendo de la información mientras la obra va avanzando. ¿Eso qué opción es? Ya chiquillos, tienen que ustedes seguir avanzando en su archivo para que podamos empezar a sacar estos informes. Como yo les mencioné, la próxima semana vamos a ver unos detallitos y les voy a entregar ya la pauta para nuestra segunda entrega. O sea, no, la tercera. ¿La tercera o no? La segunda. Para nuestra segunda entrega. Y ya la tercera y la cuarta es simplemente sacar informes, nada más. Estamos entonces. Hacer